Bienvenido al tema de las órtesis. Empecemos por la introducción. Desde la antigüedad hasta la época actual, las órtesis y las prótesis han sido una herramienta que ha contribuido y ha beneficiado a gran parte de la población que por alguna razón se ha visto en la necesidad de suplantar alguno de sus miembros o que simplemente ha necesitado la ayuda de alguna herramienta para poder corregir, estabilizar o proteger alguna parte de su cuerpo. Herramientas indispensables que contribuyen a que las personas que las usen vuelvan a reintegrarse a la sociedad, consiguiendo así volver a realizar sus actividades de la vida diaria. Tal vez no con la misma facilidad de antes, pero sí consiguiendo un amplio beneficio al usarlas. Pero, de igual manera, esas herramientas con el paso del tiempo se han ido mejorando día con día para proporcionar a la persona con mayor comodidad, mejores beneficios y menores riesgos. Antecedentes. El origen de ellas se remontan aproximadamente a 3000 años antes de Cristo, en donde el hombre, de acuerdo a sus condiciones de vida y de los materiales que tenía, supo resolver la necesidad de adaptarse con alguna deficiencia, tanto cultural como funcional, a lo largo de su evolución, hasta lograr hoy en día diversas tecnologías que nos ayudan a mejorar la calidad de vida de quienes las requieren. Los egipcios fueron los primeros pioneros en la tecnología protésica. Elaboraban sus extremidades protésicas rudimentarias con fibras y se cree que las utilizaban por la sensación de completitud antes que por la función en sí. Sin embargo, recientemente los científicos descubrieron en una momia egipcia lo que se cree que fue el primer dedo del pie protésico, que parece haber sido funcional. En 1858 se desenterró a Capua, en Italia, una pierna artificial que data aproximadamente de 300 años antes de Cristo. Estaba elaborada con hierro y con bronce y tenía un núcleo de madera. Aparentemente pertenecía a un amputado por debajo de la rodilla. En 424 años antes de Cristo, Heródoto escribió sobre un vidente persa que era condenado a muerte y que escapó luego de amputarse su propio pie y lo reemplazó con una plantilla protésica de madera para poder caminar 30 millas, que corresponden a unos 48.28 kilómetros, hasta el siguiente pueblo. El erudito romano Plinio el Viejo escribió sobre un general romano de la Segunda Guerra Púnica, a quien le amputaron el brazo derecho. Se le colocó una mano de hierro para que sostuviera el escudo y pudo volver al campo de batalla. Alta Edad Media. En la Alta Edad Media hubo pocos avances en el campo de la protésica, además el gancho de mano y la pata de palo. La mayoría de las prótesis elaboradas en esa época se utilizaban para esconder deformidades o heridas producidas en el campo de batalla. A un caballero se le colocaba una prótesis diseñada solamente para sostener un escudo o para calzar la pata en el estribo, y se prestaba poca atención a la funcionalidad. Fuera del campo de batalla, solamente los ricos tenían la suerte de contar con una pata de palo o un gancho para las funciones diarias. El Renacimiento. El Renacimiento fue el surgimiento de nuevas perspectivas para el arte, la filosofía, la ciencia y la medicina, retomando los descubrimientos médicos relacionados con la protésica de los griegos y de los romanos. Se produjo un renacer en la historia de la protésica. Durante este periodo, los prótesis generalmente se elaboraban con hierro, acero, cobre y madera. Principios de 1500. En 1508 se elaboró un par de manos de hierro tecnológicamente avanzadas para el mercenario alemán Götz, después de que perdió su brazo derecho en la batalla de Landshut. Era posible manejar las manos fijándolas con la mano natural y moverlas soltando una serie de mecanismos de liberación y resortes, mientras se suspendían con correas de cuero. Alrededor de 1512,
Un cirujano italiano que viajaba por Asia registró observaciones de un amputado bilateral de extremidad superior. Este podía quitarse el sombrero, abrir su cartera y de un brazo de plata que fue elaborado para el almirante Barbarossa, que luchó contra los españoles en Bugui, Algeria, para un sultán turco. Mediados y fines de 1500. Muchos consideran al barbero y cirujano del ejército francés Ambroise Paré el padre de la cirugía de amputación y del diseño protésico moderno. Introdujo modernos procedimientos de amputación, que eso fue en 1529, en la comunidad médica y elaboró prótesis en 1536 para amputados de extremidades superior e inferior. Además, inventó un dispositivo por encima de la rodilla, que consistía en una pata de palo que podía flexionarse en la rodilla y una prótesis de pie con una posición fija, un arnés ajustable, control de bloqueo de rodilla y otras características de ingeniería que se utilizan en los dispositivos actuales. Su trabajo demostraba por primera vez que se había comprendido verdaderamente cómo debería funcionar una prótesis. Un colega de Paré, el cerrajero francés Lorrain, hizo una de las contribuciones más importantes en este campo cuando utilizó cuero, papel y pegamento en lugar de hierro pesado para elaborar una prótesis. Siglos XVII al XIX. En 1696, Pierre desarrolló la primera prótesis por debajo de la rodilla sin mecanismo de bloqueo, lo que más tarde sentaría las bases de los actuales dispositivos de articulación y corsé. Para 1800, el londinense James diseñó una prótesis elaborada con una pierna de madera con encaje, una articulación de rodilla de acero y un pie articulado controlado por tendones de cuerda de tripa de gato, desde la rodilla hasta el tobillo. Se hizo famosa como la pierna de Anglesey por el marqués de Anglesey, que perdió su pierna en la batalla de Waterloo y fue quien utilizó una pierna más tarde. En 1839, William Selfo trajo la pierna a los Estados Unidos, donde se le conoció como la pierna Selfo. En 1843, Sir James descubrió a un nuevo método de amputación de tobillo que no implicaba una amputación a la altura del muslo. Esto fue bien recibido dentro de la comunidad de amputados, porque representaba una posibilidad de volver a caminar con una prótesis de pie en lugar de una prótesis de pierna, por lo cual se le conoce como amputación tipo Syme. En 1846, Benjamin Palmer no encontró razón para que los amputados de pierna tuvieran espacios desagradables entre los diversos componentes y mejoró la pierna Selfo al agregarle un resorte anterior, un aspecto suave y tendones escondidos para simular un movimiento natural. Douglas Bly inventó y patentó la pierna anatómica Dr. Bly en 1858, a la que se refería como el invento más completo y exitoso desarrollado alguna vez en el área de las extremidades artificiales. Para 1863, Du Bois inventó una prótesis avanzada con un encaje de succión, una rodilla policéntrica y un pie multiarticulado. Más tarde, para el 68, Gustave sugirió el uso de aluminio en lugar de acero para que las extremidades artificiales fueran más livianas y funcionales. Sin embargo, el dispositivo más liviano tendría que esperar hasta 1912, cuando Marcel, un famoso aviador inglés, perdió su pierna en un accidente y elaboró la primera prótesis de aluminio con la ayuda de su hermano Charles, que era ingeniero. Hacia los tiempos modernos. A medida que se desarrollaba la Guerra Civil estadounidense, la cantidad de amputados se incrementaba en forma astronómica, lo que obligó a los estadounidenses a ingresar en el campo de la protésica. James fue uno de los primeros amputados de la Guerra Civil y desarrolló lo que más tarde patentó como la extremidad hanger, elaborada con duelas de barril cortadas.
Personas como Hanger, Selfo, Palmer y Marx ayudaron a transformar y hacer progresar el campo de la protésica con los perfeccionamientos que impulsaron en los mecanismos de materiales y de los dispositivos de aquella época. A diferencia de la guerra civil, la Primera Guerra Mundial no fomentó mucho el avance en este campo. A pesar de la falta de avances tecnológicos, el cirujano general del ejército en ese momento comprendió la importancia del debate sobre tecnología y desarrollo de prótesis. Con el tiempo, esto dio lugar a la creación de la Asociación Estadounidense de Ortoprótesis, con sus siglas AOPA. Después de la Segunda Guerra Mundial, los veteranos estaban insatisfechos por falta de tecnología en sus dispositivos y exigían mejoras. El gobierno de los Estados Unidos cerró un trato con compañías militares para que mejorara la función protésica en lugar de las armas. Este acuerdo allanó el camino para el desarrollo y la producción de las prótesis modernas. Los dispositivos actuales son mucho más livianos, se elaboran con plástico, aluminio y materiales compuestos para proporcionar a los amputados dispositivos más funcionales. Además de ser dispositivos más livianos y estar hechos a la medida del paciente, el advenimiento de los microprocesadores, los chips informáticos y la robótica en los dispositivos actuales permitieron que los amputados recuperen el estilo de vida que estaban acostumbrados, en lugar de simplemente proporcionarles una funcionalidad básica o un aspecto más agradable. Las prótesis son más reales con fundas de silicona y pueden imitar la función de una extremidad natural hoy más que nunca. Al explorar la historia de la protésica, podemos apreciar todo lo que se implicó en el momento de la elaboración de un dispositivo y las perseverantes generaciones que hicieron falta para garantizar que el hombre pueda tener no solo las 4 extremidades, sino también la función. Las prótesis. Una prótesis es una extensión artificial que reemplaza o provee una parte del cuerpo que falta por diversas razones, entre ellas por amputación. Existen prótesis cuya única función es la estética. Dentro de ellas tenemos las prótesis oculares o las prótesis mamarias. El principal objetivo de una prótesis es sustituir una parte del cuerpo que haya sido perdida por una amputación o que no exista a causa de una agenesia, cumpliendo las mismas funciones que la parte faltante. Funciones. Encontramos 3. Primera, restaurar la funcionalidad perdida a causa de la amputación o de alguna malformación congénita. Segunda, recuperar la imagen. Y tercera, reinstauración parcial del centro de gravedad. Clasificación de las prótesis. Se clasifican en endoprótesis y exoprótesis. Las endoprótesis son aquellas que precisan procedimientos quirúrgicos para su colocación. Estas tienen un diseño endoesquelético. Las exoprótesis son aquellas que, al contrario de las endoprótesis, estas se pueden retirar. Se les consideran aparatos ortopédicos y estas a su vez se clasifican en motoras y sensoriales. Las motoras son las que ayudan o permiten ser ejecutadas en una acción simple, y las sensoriales es en donde ambas extremidades informan la relación con el entorno y de manera automática se calcula la cantidad de fuerza que se debe aplicar por parte del aparato locomotor para el individuo. También se clasifican de acuerdo a sus materiales. Dentro de ellos encontramos el plástico, láminas de titanio, resina y metal. De igual manera se clasifican de acuerdo a la energía presentada. Se utiliza para realizar los movimientos de las articulaciones suplidas y las hay de 2 tipos, la interna y la externa. En la interna, el propio individuo mueve la articulación protésica con el resto del aparato locomotor. Y la externa es aquella que tiene sistemas mecánicos, hidráulicos o eléctricos sobre el individuo, que actúan de forma indirecta para activarlos, moverlos en pequeños motores con baterías. Algunos tipos de prótesis pueden llegar a incluir
en miembros artificiales, prótesis auditivas, prótesis oculares, las prótesis faciales, las prótesis maxilofaciales, las prótesis sexuales y las prótesis dentales. Las órtesis. Las órtesis son un apoyo u otro dispositivo externo aplicado al cuerpo para modificar los aspectos funcionales o estructurales del sistema neuromusculoesquelético. Sus características. Pueden llegar a ser de utilidad como parte del manejo de rehabilitación en diversas enfermedades. Son elaboradas sobre medida del segmento corporal a tratar o mediante la adaptación de órtesis prefabricadas según el tipo de enfermedad. Brindan funcionalidad, confort y estética. Mejoran una función, restringen o refuerzan un movimiento. Clasificación. Su clasificación puede depender del tiempo a utilizar. Las encontramos según temporales o definitivas. Las temporales son utilizadas para trastornos limitados en el tiempo y las definitivas que son utilizadas en déficit o en discapacidades definitivas. Otra clasificación es según la función de la órtesis y se clasifican en activas o pasivas. Las activas son aquellas que constituyen o sustituyen de forma mecánica una función muscular o ligamentosa y que a su vez se dividen en activas dinámicas y activas estabilizadoras. Las activas dinámicas son aquellas en las que se va a encargar de sustituir una función muscular y las estabilizadoras se van a encargar de sustituir la función de uno o varios ligamentos. Las pasivas, las cuales van a pretender mantener un segmento del aparato locomotor en determinada posición, cuando no pueden mantenerse por sí mismo y se dividen en pasivas correctoras y pasivas posturales. Las correctoras son aquellas en las cuales se encargan de corregir alguna deformidad y las posturales se van a ayudar a mantener un ángulo articular obtenido por otros medios. En un inicio eran utilizadas como método de castigo de sangrientos rituales llevados a cabo por el hombre, permaneciendo así durante miles de años, hasta que la idea de este horrible procedimiento se fue encaminando hacia el ámbito médico. Hoy conoceremos la historia que todas esas extremidades amputadas tienen para contar. El primer amputado de la historia. Como mencionamos, los primeros registros de una amputación intencional datan de hace más de 45,000 años atrás. Hace poco se demostró que el hombre primitivo, a diferencia de lo que gran parte de la población hoy en día creía, no era tan tonto y salvaje, teniendo conocimientos básicos de cómo cocinar su comida o de rituales de entierro para sus seres queridos. Comportamientos que guardan grandes similitudes con costumbres humanas actuales. En 1957 fue descubierta una cueva en el Kurdistán iraquí, la cual albergaba los restos humanos de un hombre neandertal que presentaba múltiples lesiones, de las cuales destacaba la falta de su brazo derecho. Estudios posteriores lanzaron a la luz que dicha extremidad había sido amputada de manera quirúrgica. No se sabe el motivo exacto de que estas personas primitivas decidieron deliberadamente amputarle esta extremidad, ni si fue consensuado. Pero se sabe que durante el largo de este periodo, hasta los tiempos de la antigua Grecia, la mayoría de las amputaciones eran realizadas como método de castigo o ritual religioso. Como por ejemplo de estos salvajes métodos, están las amputaciones de manos o brazos enteros a ladrones como pago por su crimen, o de la nariz de aquellos esposos y esposas infieles. Y si se preguntan cómo lograban que la persona no muriera desangrada, la respuesta está en las freidoras de aceite. Una vez la extremidad era amputada, introducían esta parte en una olla de aceite caliente para cortar la circulación. Todo eso con el dolor que experimentaba el paciente sin ningún tipo de anestesia. Hipócrates, el padre de la medicina de la antigua Grecia. Entre los años 460 y 370 a.C., existió un importante hombre que hizo grandes aportaciones en diferentes ámbitos y que conocerán por el famoso juramento hipocrático que los médicos aún realizan en la actualidad.
contribuciones que hoy en día le han otorgado el título de padre de la medicina. En una época donde las amputaciones seguían siendo un método de tortura o castigo, Hipócrates observó en ellas una utilidad diferente en el ámbito de la medicina, que ofrecían una esperanza más que una pérdida. Él creía que estas grotescas prácticas debían ser únicamente empleadas en personas que sufrieran de alguna enfermedad como la gangrena, la cual progresivamente iba matando el tejido vivo del paciente, describiendo el procedimiento como separar lo que está muerto del cuerpo para que la persona siga viva. En la antigua Grecia la medicina era una disciplina que todavía tenía mucho camino por recorrer, sobre todo en las prácticas quirúrgicas de la época. Cuestiones como la higiene personal o esterilización de las herramientas y materiales de corte utilizados durante estos procedimientos eran pocos, por no decir nulos, cosa que Hipócrates decidió cambiar, al menos en las operaciones realizadas por él y sus discípulos, tomando medidas de higiene personal antes de cada procedimiento. Hipócrates comenzó a realizar este tipo de operaciones únicamente retirando de la persona la parte infectada y deteniendo la posterior hemorragia con métodos de cauterización y ligaduras, además de reemplazar el aceite hirviendo por agua en su punto de ebullición. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos realizados por él y sus discípulos por otorgarles una segunda oportunidad a estos enfermos, los escasos avances médicos de los que disponían llevaron a que la mayoría muriera durante la operación o un par de semanas más tarde. Aulus Cornelius Celsus y la primera enciclopedia de la medicina. Durante el primer siglo de la humanidad, vivió un conocido escritor al que le debemos muchos de los avances y conocimientos sobre medicina, además de su aplicación en la escuela alejandrina. Sobre la vida de Celsus se conoce realmente poco. Fue un enciclopedista romano que se estipula vivió entre el año 25 a.C. y 50 después de Cristo. Fiel seguidor de Hipócrates, creía que el arte de la medicina debía ser racional. De su obra maestra de Atribus, la cual abarcaba temas tan variados y amplios como agricultura, derecho o filosofía, solo se conserva el apartado titulado de Medicina, en el cual plasmó los avances médicos tanto de los grandes doctores de la época como los suyos. Dentro de su vasta enciclopedia relata cómo, en el procedimiento específico de amputación, cortaba un poco del tejido vivo a diferencia de cómo hacía Hipócrates. De esta manera resultaba más fácil el proceso de cicatrización, gracias al menor área presente. Dentro de las mejoras al proceso, Celsus dejaba el hueso expuesto mucho más corto que las prácticas convencionales de la época y conservaba un poco de piel suelta, con la cual cubría el tejido muscular y el hueso para después coserlo. Poco tiempo después se introdujo un simple torniquete que ayudaría a controlar la pérdida de sangre mientras la operación era llevada a cabo. También descubrieron que cortando unos cuantos nervios eran capaces de disminuir el dolor del paciente. Aún con todos estos avances en el proceso, seguía habiendo una alta tasa de muertes para los pacientes sometidos a una amputación debido a los pobres usos de antisépticos durante la operación. Barberos, los cirujanos ilegales de la Edad Media. Hasta este punto la práctica de amputaciones había pasado de ser un acto barbárico a una práctica médica que, a pesar de su alta probabilidad de fallecer durante o después del procedimiento, podía salvar vidas. Sin embargo, en 1215, un decreto papal dictaminó que ningún sacerdote podía participar en derramamiento de sangre alguno, teniendo en cuenta que muchos de los médicos que desempeñaban esta labor eran miembros de la Iglesia Católica, por lo que todo registro o avance plasmado en papel fue perdido o mandado a destruirse. La necesidad de llevar a cabo estos procedimientos médicos en los bajos círculos de la sociedad iba en aumento, ya que, por obvias razones, era mejor perder una extremidad que la propia vida. Esta creciente solicitud de amputaciones llevó a las personas de aquella época a buscar una alternativa. ¿Quién mejor que un barbero, hábil con las cuchillas, para llevar a cabo el papel de los ausentes cirujanos? Esta fue la gran idea del pensamiento colectivo de la sociedad en aquella época, naciendo así el título de barbero cirujano, que combinó dos oficios que no tenían nada que ver entre sí durante varios siglos de nuestra historia. Por supuesto, esto terminó llevándose más vidas que las que salvó, ya que a falta del conocimiento escrito, y aunque los barberos se esforzaron por ampliar su conocimiento en esta rama, los avances en este procedimiento se retrasaron más de 500 años. Los devastadores problemas de la pólvora en el campo de batalla.
El siguiente paso en la evolución de las amputaciones viene de la mano de dos de las más grandes invenciones humanas. Con la llegada de la pólvora en el siglo XVI, los conflictos bélicos cambiaron drásticamente. Fue más fácil causar importantes daños a estructuras, barcos y, por supuesto, a los soldados. Los proyectiles pequeños que hoy en día se utilizan en la industria militar se puede decir que son piadosos, ya que los usados durante las primeras guerras con pólvora eran esferas metálicas de al menos 3 centímetros de diámetro que se incrustaban en la piel. Los vendajes ya no eran suficientes para tratar la herida, ni tampoco bastaba con extraer la bala del cuerpo, ya que la cantidad de tejido dañado en conjunto con las esquirlas de metal y la tela atrapada comenzaban a infectar la extremidad después de ser curada. Ahora era más que obvio que las amputaciones eran necesarias para preservar la vida humana por encima de las creencias religiosas. Pero aún así los proclamados barberos cirujanos seguían siendo quienes trataban estas fatídicas heridas. Aquí es donde el reciente descubrimiento de la imprenta salvó a cientos de vidas, al reproducir copias de la enciclopedia de Celsus y todos sus escritos, los cuales fueron distribuidos a diferentes regiones de Europa, dando la oportunidad a quienes realizaban los procedimientos quirúrgicos de amputación a hacerlo de la manera correcta. Ambroise Paré, el barbero convertido a médico que cambió la cirugía para siempre. Muchos conocerán su nombre como el padre de la cirugía. Habrán escuchado acerca de sus avances en materia de prótesis o su fama como médico de cabecera de importantes reyes de la época. Pero en realidad, pocos saben el origen de un espléndido médico que sobre todo era humano. Paré nació en una familia de muy bajos recursos, por lo que su educación fue limitada, aprendiendo apenas las primeras letras del abecedario, por lo que nunca pudo leer latín o griego, idioma en el que muchos textos de la época estaban escritos. Comenzó su carrera profesional como aprendiz de cirujano barbero, hasta que en 1529 logró ingresar en el Hotel Dieu, un gran hospital de París con precarios protocolos de higiene, donde las cirugías eran llevadas a cabo en los pasillos con altos niveles de mortalidad. Poco después, su experiencia ganada en dicho hospital le ayudó para ser contratado por un oficial francés como cirujano personal en las campañas contra los españoles. Fue ahí donde destacó por ser un médico que rescataba la ética hipocrática, ayudando tanto a franceses, españoles, alemanes o cualquiera que necesitara ayuda. Paré mejoró las técnicas de corte, ligadura de arterias y cicatrización para el procedimiento quirúrgico de amputación, entre otras cosas, lo que lo llevó a recibir títulos como maestro en cirugía o doctor en medicina. Amputaciones en la medicina moderna y el síndrome del miembro fantasma. En términos de amputación, el camino ha sido especialmente largo, con un inicio brutal y salvaje, hasta lo que hoy en día es un proceso utilizado únicamente como último recurso para detener el avance de una enfermedad mortal. Esto no quiere decir que el proceso sea menos difícil para aquellas personas que se ven en la necesidad de decirle adiós a una de sus extremidades. Si bien es cierto que la mortalidad en estos procedimientos ha bajado de manera súbita gracias a los fármacos como antibióticos, que pueden detener el avance de infecciones o tratamientos para tratar enfermedades antes de recurrir a la temida sierra, sin contar que hoy en día disponemos de espacios completamente estériles. Pero el proceso, como todo, sigue implicando dificultades que lo hacen una pesadilla para cualquiera. Muchos de los afectados necesitan terapia además de medicamentos para sobrellevar la gran pérdida de una parte de su cuerpo. Otros llegan a desarrollar el síndrome del miembro fantasma, donde aseguran sentir la extremidad perdida o incluso dolor en ella. Pero todo esto es mental, ya que el cerebro y el sistema nervioso todavía no se han acostumbrado a la pérdida de la extremidad. Ya sea que en un futuro nuevos avances médicos hagan de este procedimiento quirúrgico solo un cuento de terror, o que muy al contrario, enfermedades que gangrenan las extremidades se vuelvan más agresivas